Pues vamos a empezar centrándonos un poquito, soltando las tensiones, abriendo el corazón y calmando la mente. Así llevamos la atención al cuerpo, observamos las tensiones, los bloqueos, las sensaciones corporales y aprovechando la respiración al exhalar, soltamos esas dificultades del cuerpo. Y del mismo modo llevamos la atención a los contenidos mentales y asimismo dejamos que pasen sin retener, sin apartar nada. Y llevamos la atención a la sensación táctil que se produce en la nariz. Como decía la Mayese, ponemos la mente aquí donde está el cuerpo. Inspiro, expiro, conscientemente. Distracción, no distracción, atención. Y así como hemos calmado el cuerpo y la mente, orientamos ahora la mente en aras al bien común como propósito último de nuestra práctica, de la escucha, la comprensión y la asimilación. Bueno, esto está basado en una conferencia que se dio de introducción de la Escuela de Meditación Esencial, que nos va a venir muy bien para introducir la escuela y el enfoque que le damos y aclarar algunas cuestiones que puedan surgir. Y al final, pues tendremos la oportunidad de aclarar las dudas. Punto de partida, como dice la plegaria para el despertar, es el desapego, que está basado a su vez en la comprensión de que la vida es dura, de que la existencia samsárica se caracteriza por el sufrimiento. Así pues, vamos a prepararnos. Bien, el primer punto que conviene aclarar es qué entendemos por budismo, aunque ya sabéis que yo suelo huir de esa expresión, prefiero hablar del camino búdico. Lo cierto es que hay miles de millones de seres humanos que viven en regiones donde predominan la filosofía, la cultura, las prácticas budistas. Y sin embargo, en Occidente, en Europa, esto no nos ha llegado prácticamente hasta hace unas pocas décadas, hacia mediados del siglo XX, ¿no?
hace pocos años que llegó a Occidente. Sin embargo, esta tradición búdica se está extendiendo con mucha velocidad. Parece ser una de las tradiciones que se extiende más rápidamente. Y quizás ahora veremos cuáles pueden ser las razones objetivas para que cada vez haya más hombres y mujeres que se acercan al budismo. En Occidente solemos vivir desgarrados un poco entre, por un lado, las exigencias crecientes del consumismo y por otra parte, pues, estamos sometidos a algunas religiones que reclaman nuestra credulidad. ¿Qué es el budismo? El budismo es el nombre con el que se conoce en Occidente a este camino de autoliberación espiritual iniciado por el Buda Sakyamuni, el príncipe Siddhartha Gautama, desde hace 6 siglos antes de la era cristiana. Algunos ya sabréis que Buda no es un nombre, es un término sánscrito que significa el que ha despertado. No es por tanto ningún dios, sino una cualidad despierta que habita en todos nosotros. Es el estado despierto de plenitud, una mente libre de todo sufrimiento. Es más, en el budismo no se contempla la figura de un Dios creador. Por eso, algunos, bastantes, consideran que el budismo, más que una religión, sería más bien como una especie de ciencia de la mente, como una tradición espiritual, sí, pero no tanto una religión, sino una filosofía de vida, no como una religión teísta, precisamente porque no contempla esa idea de un Dios creador. Entonces, ¿podemos decir que el budismo es una religión? Pues normalmente se considera que la religión consiste en creer en Dios, o mejor dicho, en alguna de sus múltiples manifestaciones. Sin embargo, como hemos dicho, el budismo no contempla el concepto de un Dios creador. Es una distinción, una diferenciación importante. Entonces, para determinar si eso no es una religión, conviene recordar lo que significa la palabra religión, que proviene del latín religare, que significa volver a unir. Es un concepto muy similar al de la palabra yoga, que viene del sánscrito yug, y que significa también unir. Por lo tanto, yoga significa la unión con la divinidad. Significa la unión con ese aspecto divino que habita en todos los seres, ya que en el contexto budista no se plantea la unión con Dios, entendido en el sentido de un creador, sino otra forma de unión, el descubrimiento y la asimilación de nuestra
verdadera naturaleza esencial. Por eso el budismo nos invita a reconsiderar nuestras ideas preconcebidas acerca de la religión. El budismo se ocupa de verdades que van más allá de lo puramente racional, revelando una visión distinta. El camino que el Buda enseñó es una forma de entrenamiento espiritual que con el tiempo nos llevará, por medio de nuestra práctica personal, a una experiencia directa de esa visión trascendental. ¿Qué significa ser budista en este siglo XXI? Según el Dalai Lama, decía, en el pasado, en muchos países budistas, hubo un budismo más bien tradicional, más bien ceremonial. Pero el propio Dalai Lama considera que eso no es suficiente. Algunos eruditos budistas occidentales dicen que el budismo no es una religión, sino que es una ciencia de la mente, como hemos dicho antes. Y hasta cierto punto el propio Dalai Lama reconoce que hay algo de verdad en eso. Por eso en las últimas décadas el Dalai Lama ha mantenido conversaciones muy serias con científicos modernos y como resultado de estos encuentros durante todas estas décadas, ambos han resultado beneficiados, tanto los científicos como la comunidad budista, pues unos y otros han obtenido información valiosa. Hay dos conceptos que se consideran esenciales y que se suelen comparar con las dos alas de un pájaro. Y estas ideas esenciales en la enseñanza del Buda son la compasión, el amor compasivo y, por otra parte, la sabiduría. Las dos alas de este pájaro que es nuestro ser esencial, que ahora levanta el vuelo. Necesitamos estas dos alas, porque si no las tenemos ambas, amor compasivo y sabiduría, si nos falla alguna de ellas, ninguna de ellas nos es de ayuda. No se puede levantar el vuelo con una sola ala. Se habla mucho de los beneficios de la meditación en Occidente y se suelen citar pues que mejora las sensaciones dolorosas o el sistema inmune, mejora también, reduce las emociones negativas como la depresión, ansiedad, etc. Toda una serie de beneficios fisiológicos y psicológicos que son señalados habitualmente en relación a lo que se entiende por meditación en Occidente. Sin embargo, cuando se le preguntó al Buda, dijo que lo más importante no es aquello que podemos obtener, sino aquello de lo que podemos liberarnos. Este no es un camino de acumulación, sino un camino de liberación. Pues él decía que no había ganado nada, sino que más bien había perdido. Y claro, cuando le preguntaban qué es lo que ha perdido el Buda, pues la respuesta era que perdió el apego, la ira, la ansiedad, la depresión, la inseguridad, el miedo a la vejez,
y a la muerte. Todos esos aspectos son los que el Buda perdió. No se refirió a beneficios fisiológicos ni psicológicos, sino a estos aspectos, a estos enemigos interiores que nos roban la calma, la paz, la armonía y la felicidad. Por tanto, lo más importante que nuestra propuesta no es lo que podamos conseguir, sino aquellos aspectos perjudiciales en el sentido de que afectan a nuestro bienestar y nuestra felicidad. Esos aspectos indeseables podemos liberarnos de ellos. Todo eso está muy bien, pero ¿y eso cómo se hace? Las palabras nos sirven para entender, las podemos leer, las podemos comentar, pero el conocimiento por sí solo no nos va a liberar. Tenemos que pasar del dicho al hecho. Tenemos que entender bien el significado de las palabras, pero para ir más allá de las palabras, ir directamente a la experiencia. Como decíamos, el budismo no es un camino de creencias, sino un camino de experiencias. De hecho, el Buda, el despierto, nunca pidió que creamos lo que él enseñó, sino que al contrario, él nos invitó expresamente a cuestionar lo que había enseñado y a ponerlo a prueba por medio de nuestra propia práctica personal, por medio de nuestra experiencia directa. Como todos sabemos, del dicho al hecho hay un trecho, pero no basta con saberlo, hay que recorrerlo, hay que ir al hecho, a la experiencia directa. No nos vale la experiencia de los demás. Nadie puede andar el camino por nosotros. Solo pueden señalar el rumbo, indicarnos el camino, para que nosotros mismos podamos recorrerlo. Y por eso hemos de ponernos en marcha. Empezar a andar, a recorrer este camino de autoliberación que nos propone el despierto. Decía Dzogchen Pello Rinpoche que aunque muchos conocen el camino, de hecho hay muy pocos que lo recorren de verdad, ¿no? Muchos hablan del camino, pero muy pocos se aplican verdaderamente en recorrerlo. La sabiduría es mucho más que conocimiento, mucho más que palabras, mucho más que dichos. La sabiduría es el perfume de la experiencia que florece cuando recorremos ese trecho que va del dicho al hecho, cuando vamos a la experiencia directa, al conocimiento experiencial. En este proceso de recorrer ese trecho que nos separa de la experiencia, es fundamental la motivación, la bodhicitta, el propósito altruista del amor solidario. Es un acto de sabiduría que responde al hecho de que todos los seres desean ser felices
Nadie quiere sufrir ni encontrar obstáculos o dificultades. Y sin embargo, todos esos seres que desean ser felices ignoran las verdaderas causas de la felicidad y del sufrimiento y por eso son incapaces de lograr por sí mismos su propia felicidad, su propia liberación del sufrimiento. Al contrario, buscando su bienestar, se precipitan en el sufrimiento. Por eso la motivación del amor altruista, la bodhicitta, es fundamental para dirigirnos a la plenitud del despertar espiritual. El amor altruista, esa actitud solidaria, es la aspiración de perfeccionar nuestro propio potencial despierto, con el propósito de poder ayudar a los demás en su proceso de autoliberación del sufrimiento, en su proceso de maduración hacia una libertad plena, hacia un estado de armonía. Esa motivación altruista es lo que nos conducirá, de hecho, a nuestro propio despertar espiritual. Y entonces, si para ir del dicho al hecho tenemos que recorrer un camino de experiencia, ¿de dónde nos llega esa experiencia? ¿Cómo nos llega esa experiencia? Que trasciende la letra, las palabras. Esto nos llega a través de un linaje que de generación en generación ha ido transmitiendo esa experiencia viva, esa llama de amor viva. Y concretamente en nuestro caso es el linaje Shampa, que significa la tradición oral del hombre de Shang, que era Chumpo Neryo. Es el que es conocido como el linaje secreto de la escuela Kagyu del budismo tibetano y se remonta a finales del X siglo de esta era, cuando llegó al Tíbet. Así pues surgió de estas dos mujeres, Niguma y Sukasidi, y pasando por Khyentse Neryo, que lo introdujo en el Tíbet, llegó hasta nuestros maestros Kalu Rinpoche y Boka Rinpoche. Y bueno, pues así, de generación en generación, se fue transmitiendo esta experiencia de amor viva que nos alcanza ahora a nosotros y que ahora nosotros también podemos transmitir haciendo esa tarea de autoliberación, adquiriendo esa experiencia viva para transmitirla a las siguientes generaciones, como han hecho con nosotros. Esa experiencia, esa llama de amor viva que nos han transmitido, llega a nosotros a través de Boka Rinpoche, que tuvo la inmensa generosidad de ofrecernos la más pura y completa enseñanza del Buda, libre de connotaciones culturales, para que nosotros, ajetreados occidentales del siglo XXI, podamos también recorrer hasta la liberación última este camino que nos transmitió el despierto, el propio Buda. Y esto surge de los numerosos seminarios para occidentales que Rinpoche
impartió a lo largo de toda su vida por todo el mundo, pero muy especialmente en Europa, y gracias a lo cual y al conocimiento que tiene de la cultura europea, de la manera de vivir de los occidentales actuales, pues fue diseñando esta metodología que se aplica ahora en nuestra escuela. Esta imagen, el camino de la meditación, es nuestra inspiración. Representa los pasos que iremos recorriendo en esta primera etapa de la calma. Siguiendo los métodos que Buka Rinpoche nos ha legado, libre de connotaciones culturales, de un modo sencillo, de aplicación directa para un laico occidental del siglo XXI. Esta es la metodología que aplica nuestra escuela, el legado de este maravilloso maestro de maestros que es Buka Rinpoche. Qué bonito, ¿no? Hay mucha simbología en este vídeo. Algunos ya la conocemos. Bueno, es bonito, pero al mismo tiempo tiene mucho contenido esta imagen.
tradicional del camino de la meditación. Posiblemente volvamos en ella porque, porque nos da las claves de lo que nosotros mismos iremos recorriendo, ¿no? Por ejemplo, como hemos visto antes en el vídeo, la presentación, había una pantalla donde hemos tenido la oportunidad de ver esos contenidos. No sé si lo veis en pantalla. Lo voy a poner otra vez. El monje que va recorriendo ese camino nos representa a nosotros mismos como practicantes. El lazo que lleva en la mano representa la atención consciente, la concentración meditativa con la que atrapa. Y el gancho, al mismo tiempo, es la vigilancia. Atención, vigilancia son las herramientas que utilizamos. Las llamas que aparecen ahí en el camino, a lo largo del camino, representan la energía, el esfuerzo que hemos de poner en ese tramo. Al principio hay muchas llamas muy intensas porque requiere cierto esfuerzo, cierta dedicación, pero a medida que vamos progresando cada vez las llamas son menos y más pequeñas hasta desaparecer, hasta ese punto en el que la meditación ya es espontánea y no requiere ningún esfuerzo. El elefante representa la mente que estamos adiestrando. El color negro representa la opacidad, la confusión nuestra que nos tiene atrapados en este estado de sufrimiento cíclico. El mono, que también está por ahí dando saltos, representa la agitación mental y también el color oscuro del mono presenta la dispersión, la distracción, la agitación mental. El conejo, que también aparece por ahí, representa el sopor, la somnolencia que aparece en un momento dado. Y luego hay toda una serie de símbolos como espejos, tímbales, sedas, etcétera, que representan la dispersión sensorial de cada uno de los sentidos. Pues todo esto no es más que un resumen de nuestro recorrido, de lo que nos espera. Muy bonito, muy resumido, pero muy concreto también y muy relevante en cuanto a, a la claridad con la que se plantea toda esta metodología. Y además de las técnicas tradicionales que se utilizan en las distintas escuelas, hay una serie de técnicas de estudio que aplicamos y especialmente relevantes y útiles para cuando estamos comenzando, pero que nos acompañan en toda nuestra vida y nos ayudan en todo momento. Como hemos dicho, este no es un camino de creencias, ¿no? Sino un camino de experiencia. Y esa experiencia solo se alcanza por méritos propios. Hay que aplicarse en el estudio, en la comprensión y en la asimilación del Dharma.
Esa es la parte que nos toca a nosotros como practicantes. Una de las técnicas de estudio que aplicamos, que surgen de esos cursos de las 16 actitudes, es lo que llaman la lluvia de ideas. Es una técnica muy conocida, a veces le llaman tormenta de ideas, pero aquí es más bien una lluvia de corazones, una lluvia de bendiciones, podríamos decir, ¿no? Que de una manera simple y directa nos permite conectarnos y explorar las distintas técnicas que nos proponemos. Las preguntas cruzadas, que fortalecen la escucha empática, que llevamos a cabo por parejas, también es un modo muy interesante, muy didáctico, muy eficaz para ir descubriendo el sentido profundo, compartir. Es otra de las técnicas que se nos proponen en las actitudes. Compartir las experiencias que hemos tenido en las preguntas cruzadas, en algunas ideas que hemos podido tener, algún recuerdo, algún sentimiento. Eso siempre es bueno, aunque solo sea por el hecho de compartir, de abrirnos, de haber dar lugar a esa hermandad, a esa cercanía de unos y otros. Y siempre surgen enseñanzas cuando uno comparte algo significativo, algo relevante, de corazón a corazón. Pues como hemos dicho, esto forma parte de uno de los ámbitos que son las actitudes fundamentales, que son la base, el fundamento mismo de una vida armoniosa, feliz, significativa y consciente. Y se han identificado 16 aspectos agrupados en 4 áreas, que son las que se trabajan sucesivamente. Esto no es ajeno a lo que el Buda enseñó, ni mucho menos. Es una manera adaptada a nuestro tiempo y cultura de presentar esta sabiduría milenaria y presentarla con estos métodos eficaces y prácticos que nos facilitarán su aplicación directa en nuestras vidas cotidianas, tanto en el ámbito privado y familiar como en el ámbito profesional y social, ¿no? Así estas actitudes nos ofrecen un sistema sencillo, realmente fácil, pero a la vez muy sólido, muy efectivo para mejorar nuestra manera de pensar y hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de encontrar sentido a la vida, de dar sentido a la vida, de aprovechar cada soplo de vida, cada instante, de vivir plenamente un bienestar duradero. Aquí están esos 4 aspectos del ámbito del pensamiento, de la acción, de la interacción, de las relaciones y de hacer todo esto con un sentido de la vida, con profundidad, con una orientación beneficiosa en términos colectivos.
Así, estas actitudes son un conjunto de pautas de conducta que cortan con las cuestiones que dividen al mundo moderno. Son fácilmente reconocibles para personas de cualquier edad, de cualquier cultura, de cualquier origen, y nos dan unas claves prácticas para nuestra propia felicidad, nuestro propio bienestar, el de nuestras familias y comunidades. Plantean que la riqueza material, la reputación y, y la posición social o profesional, incluso la comodidad y el buen estado de salud, incluso todo esto no nos traerán por sí mismos una felicidad estable y duradera. Estas actitudes fundamentales nos animan a prestar una atención más profunda a cómo pensamos, a cómo hablamos, a cómo actuamos, cómo nos relacionamos con los demás y cómo encontramos sentido en la vida. Las 4 áreas de sabiduría que nos sirven de base para explorar estas 16 actitudes. Son cualidades universales estas 16 actitudes y son conocidas universalmente. Sin embargo, no por ello son menos profundas, porque nos llevan al corazón mismo de lo que es un auténtico ser humano, bondadoso y consciente. Las actitudes se han impartido en todo el mundo, a miles de personas, de todas las edades, de todas las culturas, de todos los ámbitos de la vida. Y se ha constatado a lo largo de décadas que se llevan impartiendo que la participación en estos programas de las 10 actitudes aporta bienestar y satisfacción duradera a aquellas personas y profesionales que las trabajan, que las asimilan, que las desarrollan. Nos proponen aprender modos prácticos de actuar, de un modo que vayamos creando las causas de nuestro propio bienestar, felicidad y plenitud. Vayamos amoldando nuestra vida, nuestro futuro, poniendo causas de bienestar, de armonía en el presente. Sembramos la semilla de nuestro bienestar y felicidad futuros. Como hemos dicho, esto ya ha aportado a miles de personas en todo el mundo, de todas las condiciones, un bienestar y una satisfacción duradera para sí mismo y para todo su entorno. También hay unos programas de seguimiento que permiten que se concrete estas técnicas en proyectos comunitarios diseñados entre todos los participantes con el propósito de que fructifiquen en beneficios concretos, directos en el entorno más inmediato. Hay proyectos que han dado lugar a asociaciones, a fundaciones, a todo tipo de actividades, empresas incluso, inspiradas en estas actitudes y destinados a su aplicación concreta, directa, en la comunidad donde se establecen.
es un enfoque muy siglo XXI, muy moderno, muy interactivo, práctico, eh, que utiliza todas las herramientas pedagógicas presentes y, y que está muy pulido a lo largo de décadas por parte de la Fundación para la Compasión y la Sabiduría, que es la institución que sostiene eh, estas enseñanzas de las actitudes fundamentales, que también incorporamos en la escuela de meditación esencial. ¿Qué decir de la meditación? Obviamente forma parte de nuestras actividades, es una parte medular, esencial de la escuela. Por eso también está en su nombre, Escuela de Meditación. Y está de moda esto de la meditación. Mucha gente habla de meditación, tiene mucho tirón esto de la meditación. Cada día eh, surgen muchas propuestas novedosas, mm, terapéuticas y de todo tipo, que también incorporan este término en su vocabulario. Y se habla mucho de meditación en muchos ámbitos diferentes y esto al final produce cierta confusión. Entonces vamos a definir claramente en el contexto de nuestra escuela qué es lo que entendemos por meditación, para no confundirla con algunas técnicas de calma y relajación guiadas que se suelen plantear y que se limitan a un bienestar inmediato, temporal, a corto plazo, que ciertamente resultan reconfortantes, pero que se limitan a eso, a- al corto plazo, y mm, utilizan lo que es un medio como si fuera un fin, y eso es una confusión, es una lástima, porque nos quedamos cortos. Disponemos de una buena herramienta y sin embargo no le sacamos todo el provecho que podría darnos, ¿no? Si le damos toda la consideración ética y filosófica o espiritual, más que una aspiración a una relajación momentánea que depende de circunstancias exteriores, podemos disponer de esta herramienta para alcanzar un estado de autoliberación plena, de armonía, de serenidad consciente, para liberarnos de todas esas emociones aflictivas que citaba el Buda, que él mismo perdió como fruto de su práctica. Por tanto, el camino gradual que el Buda enseñó, además de producir beneficios terapéuticos, tanto físicos como emocionales, es un camino gradual de autoliberación, de autodescubrimiento, que se inserta en un contexto de una profunda sabiduría espiritual y filosófica y que actúan al unísono para producir una profunda transformación integral de todo nuestro ser. Vamos mucho más allá de unos estados de serenidad puntual. Vamos a ver, en busca de la plenitud, del despertar, de la libertad. Decía Thich Nhat Hanh que la práctica espiritual no es solo sentarse y meditar. El practicar, decía mi maestro, es mirar, pensar, tocar, beber, comer y hablar. Y así cada acto, cada aliento y cada paso pueden ser una práctica.
y pueden ayudarnos a ser más nosotros mismos. En nuestra escuela decimos que practicar es aplicar el Dharma en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y esto lo vamos aplicando gradualmente. Todas las técnicas, las enseñanzas milenarias y las prácticas que el Buda enseñó con el propósito de liberarnos, de lograr gradualmente un estado de bienestar pleno. Empezamos por profundizar en unos estados de calma y claridad mental para, a partir de ellos, en base a un programa gradual que se desarrolla durante años, con jornadas mensuales de enseñanzas y práctica, con un par de retiros anuales de varios días. Hay múltiples oportunidades de ir recorriendo este camino. La meditación, como hemos dicho, es fundamental, es troncal dentro de la escuela Dhyana. Pero hay otro ámbito muy interesante que son los ciclos de la vida, la muerte y los periodos intermedios. Son unos ciclos de 2 cursos que se dan en 2 fines de semana completos, sábado y domingo, y con un seguimiento posterior de profundización para conocer mejor la perspectiva búdica sobre la vida, la muerte y el periodo intermedio, con una formación específica en base al libro Los ciclos de la vida y al libro tibetano de la muerte y otros textos similares, pero todo eso sin ninguna connotación religiosa. No es un curso para budistas, es un conocimiento de la vida, sin etiquetas, sin ismos, sin partidismos. Conocer los aspectos de la vida en el estado existencial, material y en los estados inmateriales, en los que la vida sigue su curso. Por tanto, son 2 fines de semana con un seguimiento posterior. El primer fin de semana aprendemos a morir y aprendemos que eso también significa aprender a vivir. Y el segundo fin de semana preparamos ya este viaje inevitable, el que a todos nos espera en algún momento. Como decíamos antes de los beneficios, hay unos beneficios inmediatos para nuestra calidad de vida, porque en esta vida todos hemos de pasar por procesos de duelo, que esta formación y esta información y esta experiencia nos ayudarán a transitar de un modo menos doloroso. Al conocer la verdadera naturaleza de la muerte, al reconocer las sucesivas fases, también disfrutaremos de un doble beneficio, recibiendo nosotros la ayuda mientras la estamos prestando también a los demás. Este conocimiento, esta sabiduría, está siendo muy aprovechada
muy reconocida y sus beneficios emocionales y psicológicos siguen siendo hoy objeto de estudio por parte de las ciencias, especialmente la medicina y la psicología. Para empezar, veremos que los occidentales tenemos un concepto muy limitado del cuerpo. Consideramos el cuerpo solo la parte física, aquello que se ve, aquello, lo material, ¿no? Sin embargo, el budismo tántrico explica muy bien que también hay un cuerpo energético que es fundamental, es el sostén de la vida. Y ese cuerpo energético está plenamente integrado en el cuerpo físico. Es el que lo sostiene. Y tiene principalmente un canal central que va desde, vamos a verlo en esta imagen anterior. Bueno, aquí está. Que va de la coronilla al perineo y luego dos canales laterales que, que descienden, empiezan en las fosas nasales y descienden por ambos lados hasta 3 dedos debajo del ombligo. Por ellos circula el aliento vital, esta energía que tiene tantos nombres, el aire sutil, el prana, el chi, la energía de vida, cualquiera que sea su nombre. Es muy importante ser consciente de ello y aprender a trabajar con ello. Decía el maestro Thomson Scholl que en relación a la pregunta de dónde viene y dónde va la vida, y es que la ley universal es que no hay producción ni extinción. Y así, al trascender el tiempo y el espacio, no hay nada que aparezca ni desaparezca, incluyendo la vida. Llamamos a esta no producción, no extinción, por distintos nombres, pero los significados son el mismo. Son la base del universo y la base de la iluminación suprema. Pues el Buda vio que todo era no producción, no extinción. En términos de física moderna diríamos que no surge, no se crea, no se destruye, como la energía física, la energía vital tampoco se crea ni se destruye, se transforma. Es la base misma del universo. Pues este ciclo vital también tiene un enfoque interactivo y práctico parecido al de las 16 actitudes, con un soporte multimedia también que facilita su comprensión, y también disponemos de libros, los ciclos de la vida, nos permite tener toda esta información siempre a mano, junto con el texto de acompañamiento en la muerte, que es fundamental y que también se estudia en el ciclo. Bueno, pues esta sería la presentación, la conferencia que dábamos de introducción al Dharma. Aquí solíamos plantear
una práctica breve de meditación que la haremos después del descanso.